Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de la iniciativa de series de webinar Data Driven de Anjana Data. Vamos a esperar, si os parece, un poco, ¿vale?, a que se vaya incorporando la gente. Hoy teníamos 173 registrados, que no son pocos. Hay casi ya 50 en la sala, ¿vale? Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando unos pocos más y arrancamos en 5 minutos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar un miércoles más, otra entrega de los webinars dentro de la iniciativa Series de Webinar Data Driven, organizada por Anjana Data. Soy Mario de Francisco, CEO de Anjana Data. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con un buen amigo y además un experto en el mundo de los datos, que es Michele Iurillo. Michele es miembro de la Junta Directiva de Dama España, que es el capítulo de Dama Internacional aquí en España, que bueno, pues ha sido creado recientemente y está empezando a impulsar sus actividades dentro del país. Y bueno, además Michele es fundador de varias empresas y varios eventos relacionados en torno al dato. Y bueno, hoy un poco de lo que vamos a hablar es de la importancia que tiene el gobierno del dato dentro del framework de DAMA, ¿vale? Si conocéis un poco DAMA, pues es la Asociación de Gestión de Datos a nivel internacional, es un organismo sin ánimo de lucro reconocido a nivel internacional que establece un framework para la gestión de datos. Y bueno, Michele aquí presente pues os contará un poco más en detalle durante 20 minutos y luego yo después, durante los 10 últimos minutos, hablaré un poco enfocándome en lo que es la parte del gobierno del dato dentro de todo el framework de DAMA, ¿vale? Nada, simplemente agradeceros a todos vuestra participación en el día de hoy. Como comentaba, teníamos 173 registrados y ahora mismo hay más de 70 personas conectadas en vivo, ¿vale? Entonces, bueno, muy buena acogida y estamos muy contentos. Esperamos que sea de vuestro agrado y, por supuesto, podéis hacer todas las preguntas que queráis durante el transcurso del webinar y nosotros las iremos contestando al final de la sesión, ¿vale? Michele, te doy paso, todo tuyo. Ok, gracias Mario por estar con nosotros aquí. Bueno, en el sentido que la iniciativa es tuya y lo que hemos sido nosotros es sumar como Dama, y donde se habla del framework nosotros estamos siempre disponibles. Y entonces desde Dama lo que estamos haciendo es empezar a mover los primeros pasos, ya que por fin desde unas cuantas semanas el capítulo se ha formalizado y necesitamos sumar gente y para que el capítulo sea, nosotros tenemos el objetivo, la esperanza de ser también referente entre los capítulos de Dama a nivel europeo. Entonces, pues es bastante arduo, pero vamos a por ello. Ahora, dentro de poco deberíamos poder ver mi pantalla. Aquí va, vale, le damos a iniciar presentación. Bueno, Damas realmente lo que he hecho es diseñar un framework para el data management. Como introducción, yo vengo del mundo de la estrategia y me encontré muy cómodo con el tema de los datos porque he pasado de decir a la empresa qué hacer a cómo hacer las cosas, ¿no? Y este gran reto que las transformación digital realmente quizá se queda un poco corto como concepto. A mí me gusta llamarlo el hábito de la evolución digital, porque es un proceso continuo. Y este proceso, la data governance, es muy importante, así como son todos los otros aspectos relacionados. Lo vamos a ver cuando hablaré un poco encima del framework que algunos de vosotros seguramente conocéis. Entonces está la parte de data quality muy importante, cómo analizar los datos, cómo virtualizarlo, etcétera. Primero, bueno, esto lo mismo que dije hace un tiempo en una charla que dimos en Bankia sobre el tema de la importancia por Isaka, sobre el tema de la importancia de los metadatos. Se hablaba del hypercycle de Gartner. Yo le dije
No, yo no tengo la Upper Cycle de Gartner, pero sé que estamos en la era de los metadatos. O sea, ya no importa la cantidad de datos que podamos tratar ni cómo lo tratamos. Lo que necesitamos saber es qué estos datos nos dicen y quién decide que nos digan algo. ¿Por qué? Porque con la virtualización, ya no es un problema, por ejemplo, la cantidad de datos, porque con la llegada del cloud, con el nuevo paradigma, hay cantidad de datos que podremos tratar y el problema y entonces no es ni la potencia de cálculo, porque en cualquier momento podemos desplegar un cloud, un clúster y hacer millones de cálculos. Quiero decir, el problema no está en los datos, sino en lo que los datos nos representan. Por esto es muy importante trabajar en el metadatos. Los datos son activos empresariales y entonces si la empresa lo enfoca desde solamente el departamento TI, mal vamos, en el sentido, hay que romper estos reinos, feudos y taifas de datos, porque los datos se tienen que librar. Ojo, democratizar los datos es fundamental y es una palabra muy bonita, pero para hacerlo necesitamos gobierno, porque no cualquier persona puede acceder a cualquier dato dentro de la empresa. Fijaros, cuando hablamos de gobierno del dato, pues eso es un estupendo trabajo que han hecho, que circula en un Power BI muy chulo con toda una serie de datos sobre la infección del COVID, entonces algo muy que se está llevando en estos días, que está muy encima muy pendiente de nosotros y fijaros, aquí tenemos unos datos agregados por países, tenemos tasa de infección, tenemos trends, tenemos de todo, ¿vale? Dividido por países y tal. Bueno, la sorpresa es que estos datos no valen absolutamente nada, simplemente porque ¿qué se entiende por infectado por coronavirus? Vosotros sabéis que en España lo que pasó fue que cada comunidad autónoma tenía una forma de hacer el recuento de los infectados hasta que llegó el gobierno, puso un BOE diciéndole, mira, yo los datos tienen que decir esto y lo quiero representado de esta forma. Entonces, las grandes preguntas, ¿qué se entiende por un infectado de coronavirus? ¿Qué se entiende como un muerto por coronavirus? Porque algunos países cuentan los muertos que han tenido una prueba diagnóstica donde se dice que el coronavirus. Otros están contando también la gente que tiene simplemente, que podrían haber sido infectada por coronavirus. Claro que si nosotros hacemos un análisis comparativa de diferentes países, estos datos no son homogéneos, entonces no podemos traer ninguna conclusión. Y lo mismo, ¿qué se entiende como curado por coronavirus? Fijaros, hoy mi hermana sale del hospital, no por coronavirus, pero hizo 5 pruebas de coronavirus, ¿vale? Entonces, las 5 salieron negativas, pero para el Estado italiano, hasta que no hace el test serológico, sigue siendo una persona, digamos, que no se sabe si es negativo o no. Pero claro, ¿cómo lo está contando en España? ¿Cómo lo están contando en Francia? Falta gobierno, en el sentido, falta un business glossary, donde alguien haya, yo pienso que debería haberlo hecho, por ejemplo, si los datos hay que compararlo por países, debería haberse hecho por la Organización Mundial de la Sanidad, diciéndole, mira, el infectado es esto, definir qué es un infectado, cómo se recuenta un infectado y tal. ¿Qué es el gobierno del dato? Y luego ya lo bueno que tengo Mario, que es una de las personas que conozco que más sabe del tema. El gobierno del dato, hay diferentes definiciones, ¿no? El gobierno de los datos es el ejercicio de la toma de decisiones y autoridad para asuntos relacionados con los datos. Y eso es bastante sencillo. Me gusta más un poco la definición más larga. La gobernanza de los datos es un sistema de derecho, de decisión y responsabilidades para los procesos relacionados con la información ejecutado de acuerdo con modelos acordados que describen quién puede tomar qué medidas, con qué información y cuándo, bajo qué circunstancias y con qué métodos. Muy importante, detrás del gobierno del dato siempre existe un BPM, o sea, hay que hacer un proceso de decisión de, vale, ¿qué es venta? Definimos venta, vale, ¿quién puede decir qué es venta? ¿Quién puede modificar estos datos? ¿Quién puede acceder a estos datos? Todos los vendedores de esta zona pueden acceder al dato de su zona o solamente al dato de las ventas generales y poder confrontarse con lo suyo. Todos estos procesos hay que decidirlo antes y hay que dotarse de una herramienta de gobierno para hacerlo. En este sentido, Dama, para Dama, la governance es el elemento central del data management, porque nos prepara en el proceso de transformación digital,
Los datos, como decíamos antes, no están cerrados en sistema propietario ni tampoco en única fuente de datos, su data warehouse. La complejidad de las organizaciones multiplica la cantidad de informaciones y sobre todo ahora el dato es negocio. Existen modelos de empresas que solamente funcionan trabajando el activo de datos. Podéis imaginar, como seguramente podéis saber, Booking no tiene ningún hotel, pero es la empresa hotelera quizá que gestiona más cama a nivel mundial. ¿Qué pasaría si su data center perdiera todos los datos? Probablemente no tendría ninguna ventaja competitiva. La data governance nos ayuda en la toma de decisiones eficiente, ya que rende la información creíble y segura. ¿Qué es margen bruto? ¿Cómo se calcula? ¿Dónde encuentro este dato? ¿Cuáles fuentes me aseguran este dato? Y a partir de allí todo el tema relacionado, bueno, ¿quién es el propietario de este dato? ¿Quién puede cambiar la definición de este dato? ¿Cuántas versiones de candidatos hay para modificar estos datos? ¿Cuál es la última modificación que se hizo de este dato? Y todo lo que conlleva. La data governance nos permite mejorar los procesos y resultados tangibles siempre con reducción de costes, siempre. Maximiza el potencial de generación de ingresos de los datos y aprovecha el lineaje de los datos. Esto es lo que nos sirve la data governance. Y ahora hablando más en concreto de DAMA. ¿Qué es DAMA? DAMA España es el capítulo español de la internacional DAMA Management Association, la principal organización internacional para profesionales de gestión de datos. El capítulo español está activo desde marzo de 2019, o sea, de muy pocos. ¿Qué ha hecho el DAMA? DAMA ha generado una metodología a través de un texto que muchos de nosotros llamamos la Biblia, que es el DMBOK 2. Es un tomo de 800 páginas que realmente no se casa, es agnóstico a cualquier tecnología, pero nos explica la forma correcta de enfocar el data management, cómo hacerlo, con qué proceso, dándonos diferentes posibilidades de escenario, pero es un framework. Framework hay muchos, pero es uno de los frameworks más importantes y muchas empresas que tienen que empezar no solamente un tema de gobierno, más simplemente organizar el data management, se suele decir en la jerga, tiran de DAMA porque saben que no se van a equivocar, tienen un texto de referencia. No es posible tener un control adecuado de los datos y transformarlos en información fehaciente sin abordar el data management en su totalidad. Lo que dice DAMA, es una de sus primeras aserciones, es que el data management tiene data governance, arquitectura de datos, modelización y diseño de datos, almacenamiento y operaciones de datos, seguridad de datos, integración e interoperabilidad de datos, gestión de documentos y contenido, dato de referencia de maestro, que ahora es también el tema del MDM, va muy de moda, data warehousing y business intelligence, los metadatos, la calidad de datos. Y eso es lo que dice el framework, ¿no? De alguna forma tenemos, como podéis ver, en el centro de todo está el gobierno de los datos. O sea, DAMA entiende que sin tener el gobierno de datos no es posible abarcar de ninguna forma el data management en su totalidad. Ahí he puesto una nubecita porque en el tema de arquitectura de datos, por supuesto, con la llegada del cloud ha cambiado bastante el paradigma. Pero sigue siendo un problema de arquitectura, sigue naciendo problema de arquitectura, aunque se esté utilizando despliegues en cloud. Entonces, siguiendo DAMA, ¿qué dice? No hay data management sin gobierno del dato. Los metadatos se relacionan con el gobierno del dato. Tengo un amigo que trabaja como jefe de gobierno del dato en una multinacional española que me dice siempre, yo no toco datos, yo no quiero saber nada de datos, yo trabajo con metadatos. Sin calidad no podemos tener confianza de los datos en su explotación, porque claro, si tenemos unos datos y queremos explotarlo, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo tenemos? Pero claro, si estos datos no tienen calidad, si nos han aumentado, se nos han enriquecido, no son información, son datos. Se transforman en información y luego se transforma en conocimiento cuando lo pongo en un contexto. La explotación de los datos funciona si hay gobierno y calidad de datos. Hasta ahora el enfoque había sido los clásicos proyectos del departamento de una empresa, decía marketing, bueno, nos compramos esta herramienta y nos ponemos a explotar estos datos. Pues todo esto ha generado estos hilos de datos, estos reinos de datos y es complicado porque esto es un valor para toda la empresa, no sirve solamente al marketing, puede servir
a todas las partes de las empresas. La arquitectura de datos, al fin y al cabo, es una commodity de la gestión del dato. Y esto es muy difícil para ciertos CTO que lo entiendan. O sea, al fin y al cabo, la existencia misma de todo el sistema de la información es para gestionar datos y para dar información relevante a la empresa, para gestionar esos activos. Los datos maestros son la única fuente de la verdad. Que aquí se presenta otro problema. Una vez que tengamos toda esta fuente de datos tan desperdigadas y no toda de ellas completa, vamos a necesitar encontrar la fuente de la verdad, o sea, lo más cercano a la verdad, para poder saber y luego decidir si replicar este conocimiento a las fuentes de datos, siempre que se pueda aplicar según el compliance, porque hay algunos datos que no podemos replicarlo en otra base de datos porque son bases de datos que quizá no tenemos la posibilidad no hemos pedido al cliente ya con el GDPR una autorización implícita para ciertas operaciones. La seguridad no es solo compliance, o sea, porque claro, se ha enfocado siempre la seguridad del tema, bueno, aparte de los ataques, aparte de tener los servidores en pie, y sobre todo no tiene que ser reactiva, o sea, no es solamente la compliance, sino que hay que preocuparse de los datos antes, porque sobre todo pensar qué valdría una vez que hemos perdido todos estos datos. Y esa es una ecuación bastante sencilla. Dama tiene su página web. Nosotros estamos buscando, evidentemente, socios, porque la idea que tenemos, evidentemente, es todo este conocimiento que cada asociado tiene, compartirlos dentro de mesa de trabajo y comités que se van a organizar según las áreas, algunas áreas agrupadas de Dama. Por ejemplo, la parte de gobierno, la parte de metadatos van a ir juntas. La parte de explotación y la parte de almacenamiento van a ir juntas. Y vamos a crear, entonces, vamos a tener un responsable de estas áreas y necesitamos perfiles profesionales que se sumen a este proyecto y a partir de allí van a haber reuniones donde se va a diseñar, a juntar experiencia, porque estamos para aprender todo de lo demás y sobre todo para poner nuestro conocimiento en un lugar perfecto, que es el conocimiento, como sabéis, es la única cosa que suma, no suma el dinero, pero sí suma el conocimiento. Entonces, informaciones sobre las actividades de Damas y cómo darse de alta como asociado en damaspine.org, que es la dirección web oficial del capítulo español. Otra cosa importante, y aquí tenéis dos certificados CDMP que están hablando hoy. Dama también certifica y la certificación CDMP es muy importante. Es una certificación que permite, digamos, que se reconozca que hemos trabajado con el framework de Dama. Y os aseguro que hay muchos pliegos de muchos proyectos que están naciendo que piden, entre otras cosas, que haya esta certificación. Mario y yo estuvimos en el primer grupo que sacó la certificación en España, porque a partir de enero de este año ya se están organizando los cursos de formación. Al principio eran presenciales, se hizo uno en Madrid, y ahora serán online por el tema del COVID, y luego también lanzaremos las certificaciones especialística, que son gobierno del dato, metadato, que es una certificación más para añadirla al CDMP. Cualquiera que necesite información sobre estos programas de certificaciones me puede contactar directamente conmigo o ir a las páginas web que ahí debajo se pone. El loguito CDMP certificado, que se puede ser asociado, se puede ser practitioner, se puede ser máster, addirittura fellow, dependiendo del éxito del examen y de ciertas proceduras que hay que hacer con Dama Internacional, es un reconocimiento muy, muy importante en el mundo de los datos. Y ahora, nada, para luego dejar espacio a Mario, el primer paso, uno de los primeros pasos es la infraestructura de data management. O sea, vamos a poder montar el gobierno siempre que tengamos una infraestructura, hemos elegido una infraestructura. Muchas veces esta infraestructura ya existe, pero si nosotros la tenemos que orientar al gobierno, quizá la tendremos que cambiar. Entonces, existe la descentralizada, donde hay un comité y donde hay diferentes data stewards, los arquitectos, los analistas,
los analistas de negocio y tal, y tiene estos beneficios, por ejemplo, y esta es la más fácil, ¿no? Una organización descentralizada es la más fácil, una estructura flat, el alineamiento con la línea de negocio, se implementa de forma fácil y permite un enfoque incremental, o sea, vamos a poner línea de negocio por línea de negocio. La debilidad que genera este Data Management Steering Committee, que es muy grande y entonces difícil de manejar, difícil la toma de decisiones colaborativa, difícil de tener clara la definición del Data Ownership, ¿vale? Porque ¿de qué son estos datos? Deberían estar dentro, y eso es un poco la diferencia con otros modelos que luego veremos, y es un modelo menos formal, pero para empezar es lo más fácil. Luego existe una organización, digamos, que se llama Network. Funciona con una serie de conexiones conocidas entre personas y roles que pueden ser diseñadas con una red. Es más formal del modelo descentralizado y utiliza una herramienta que se llama RACI, responsabilidad, accountabilidad, consulted, informe. Los beneficios es similar a un modelo descentralizado con claridad de adición debido a la matriz RACI. Los inconvenientes necesitan luego mantener esta matriz. Y bueno, no os voy a aburrir con el tema de lo que es una matriz RACI, pero exactamente es esto, saber definir de quién es responsable, quién va a aprobarlo, quién puede consultarlo, quién puede informarlo, y todo esto se tiene que hacer dentro de una organización de este tipo. Y luego la organización centralizada, que donde existe un liderazgo efectivo, casi siempre aquí existe una figura C-level, que puede ser el CDO, y donde la toma de decisiones es más fácil, más que nada porque hay uno que la toma, ¿vale? Y a partir de allí existe un patrocinador ejecutivo, existe siempre un comité que pero es un comité de apoyo y tiene como reto, un reto organizativo importante, o sea, implementarlo es complicado, necesita un cambio de paradigma y de cultura y hay que abarcarlo todo desde el principio. Esto sí que es más complicado hacerlo de forma incremental. Lo que puedes hacer es una estructura descentralizada, poquito a poco pasar la estructura centralizada. Luego está la organización híbrida, donde aparece un concepto que además se utiliza mucho. Yo conozco muchas empresas que utilizan este centro de excelencia, o sea, un lugar que filtra y que reconoce todo el conocimiento de la empresa y que también marca las buenas prácticas, sobre todo en aquellas organizaciones muy grandes donde que no están utilizando un modelo federado que luego veremos, y eso es de alguna forma es una aproximación bastante interesante porque tenemos una estructura flat, se alinea perfectamente la línea de negocio, se implementa bastante fácil y permite una forma incremental. Aquí también tenemos mucha gente que está dentro del gobierno, la toma de decisión colaborativa, aunque sí que porque aquí tampoco tenemos una estructura, digamos, está un steering committee, no existe un liderazgo efectivo, puede estar un CDO, pero está dentro de una estructura y es una estructura menos formal. Y luego nada, esta es la que más se utiliza en las grandes empresas, que es una estructura federada, donde evidentemente un modelo donde tenemos siempre este centro de excelencia, donde tenemos las diferentes líneas de negocio, donde es posible tener un CDO, por ejemplo, en el caso de una estructura que está en diferentes países, estar en diferentes filiales, tener diferentes CDO, está muy orientada al grupo de interés, los stakeholders, permite un enfoque incremental por business units, por naciones, por países, porque claro, lo que podemos hacer también es replicar buenas prácticas o cosas que hemos hecho en un país. Ejemplo, una empresa de seguro, imaginar que abre un ramo Vita en un nuevo país, lo que puedes hacer si tiene en otra filial ha hecho todo este proceso, replicar las buenas prácticas que se han hecho en este país y eso es bastante, se utiliza mucho. Entonces, dentro de una empresa medio grande, la organización federada es la que más se utiliza. Y con esto es todo. Yo no sé si tenéis alguna pregunta ya o si puedo dejar paso a Mario para que pueda seguir con su, ya que lo va a enfocar mucho más desde el punto de vista del gobierno. Muchas gracias, Miquel. Yo creo que es mejor que, por hacerlo así más interactivo, como ya hay preguntas, lanzarte las preguntas que hay, que las contestes y luego ya termino yo la exposición mucho más centrada en lo que es el gobierno del dato, ¿vale? Además,
como todavía hay muchísima gente conectada, hay más de 70 personas conectadas, pues bueno, así lo hacemos más interactivo. Pregunta... Contesto, estoy leyendo la pregunta yo también. Dama certifica persona, pero ¿qué organización certifica la madurez de las empresas de esta manera? Mirad, Dama es una organización que certifica profesionales de data management. Entonces, la certificación solo puede hacerse a este profesional. Si este profesional luego se cambia y se va a otra empresa, ya no es, digamos, un problema de Dama. Entonces, normalmente, ¿qué se suele hacer? Hacemos formaciones de CDMP in company para certificar 12, 13 personas de una gran consultora, por ejemplo, y ellos mismos están certificados. Pero evidentemente, imaginar que estas personas se marchan, van a otra empresa, se llevan la certificación detrás. Dama funciona así. Dama entiende incluso, fijaros que la inversión no la tiene que hacer la empresa. Imaginar una gran empresa de consultoría, sino que según Dama debería ser cada símbolo profesional que se paga la certificación. Yo creo que la pregunta de José Luis quizá va un poco más orientada. Dama certifica personas, pero no existe ninguna certificación que vaya orientada a las organizaciones. O sea, igual que una organización es GDPR compliance o que va con una que está cumpliendo una normativa o, por ejemplo, el tema de ISO o este tipo de cosas, lo que pregunta José Luis va por ahí. Que yo conozca, hay un caso que de hecho es partner nuestro que se llama DQ-Team, que sí que tiene una certificación de calidad para la organización y que, bueno, justo ahí lo estaba comentando José Luis, va en conjunto con AENOR, ¿vale? Si queréis buscar información, bueno, es DQ-Team, ¿vale? Es partner nuestro y tiene, creo que además hay alguno de nuestros partners que están conectados, pero básicamente tienen un modelo de certificación para la organización, ¿vale? No para la persona. Vale, más preguntas. Preguntaba... por ejemplo, DC tienes un enfoque completamente diferente, pero claro, la apuesta de Damas desde el principio fue que fuera agnóstico a nivel de tecnología, por esto al final la respuesta fue generar EDM y en el Estados Unidos ha nacido EDM, DC, toda esta estructura que certifican empresas, pero donde detrás están vendors. Aquí no hay ningún vendor detrás de Dama, o sea que esto, y no hay ninguna tecnología, es simplemente data management puro. Luego, otra pregunta que estaba mirando por aquí era si en este momento la formación del Data Management Fundamental se está haciendo en inglés, simplemente por una razón, es que Damas son muy serios, en el sentido que para poder formarse oficialmente con Dama, lo tiene que hacer una empresa. Esta empresa es la única que tiene la posibilidad de hacerlo, se llama Fit Strategy, es una empresa italiana que colabora conmigo. Y entonces todos los cursos en esta fase se están dando en inglés y porque además el examen en inglés. Eso sí, yo estoy atravesando un proceso de certificación para poder ser yo autorizado siempre por Fit Strategy y siempre por parte de Fit Strategy para dar formación en castellano. Pero no he venido aquí a vender cursos de formación, así que hablemos del framework. Más cosas. Preguntaba Eduard. Preguntaba que en su experiencia en las organizaciones que ha estado, pues que están muy enfocadas en la transacción y no en el dato. Que ¿cómo ves esto? ¿Cómo se replantea el tema? Bueno, es una forma de enfocarlo. En el sentido, aparte que se está escribiendo el DMBOK 3, donde van a haber bastante cambio en este sentido, pero tenéis que pensar que Damas es una organización que nació hace muchos años con lo tiene enfocado desde el punto de vista más semántico, más qué quiere decir cada cosa, cómo hay que proceder, cuáles son, hablando claro de terminología, porque al fin y al cabo lo que es Dama es un lenguaje que todo el mundo puede hablar. O sea que si tú entras dentro de una empresa y han tirado, como se dice en jerga, del DMBOK, pues sabes que te vas a encontrar, ¿vale? No es una sorpresa. Y es una forma también para que se embarque este conocimiento desde una forma. Pero repito, es un enfoque. No estoy aquí a juzgar si es un buen enfoque o un mal enfoque.
Yo creo en este enfoque desde el principio. Estoy escrito en Dama España, estoy en la directiva de Dama España y fijaros, soy escrito también en Dama Italia. He estado en el equipo que ha traducido el DMBOK en italiano y se está haciendo la traducción del DMBOK en castellano. O sea, me lo he creído. Eso no quiere decir que no he visto otro framework. He visto el DGI, Data Governance Institute Framework, he visto el DCAM, pero al fin y al cabo tienes que elegir un framework. Yo he elegido este y estoy muy contento con él. Tienes el micrófono quizá apagado, Mario. Correcto, perdón. Por contestar la última pregunta de esta fase y luego termino yo la exposición, pregunta Sí, Juan Vidal si conocemos alguna herramienta o técnica para lanzar un término de negocio del Business Glossary con un campo concreto de una tabla de base de datos. Básicamente yo te diría que casi todas las soluciones de gobierno del dato con un mínimo de potencial deberían de ser capaces de hacer esto. Anjana Data, que es la solución de gobierno del dato que nosotros tenemos, pero lo mismo nuestra competencia, informática, con EDCI Axon, Colibra, el de IBM, cada una tiene sus cosas, pero es algo, es una funcionalidad, por decirlo de alguna forma, básica, ¿vale? Lo importante no es qué, o sea, no es el hecho de que tengo que enlazar el Business Glossary con el Data Catalog, sino cómo lo enlazo, ¿vale? Pero esa es otra discusión. Yo creo que básicamente casi todas las soluciones de gobierno del dato o de gestión de metadatos tienen esta funcionalidad, la de enlazar términos del Business Glossary con objetos del Data Catalog. Gracias por haber contestado porque, por supuesto, desde la perspectiva de Dama, nosotros no podemos hablar de ninguna herramienta. Nunca. O sea, nadie de Dama os va a decir utilizar esta herramienta o la otra. Nosotros, en teoría, apoyamos todas las herramientas. No somos partidarios de promover ninguna porque nuestro enfoque es absolutamente agnóstico de tecnología y de herramienta. Porque queremos, entre comillas, ser independiente en este sentido. Ojo que DM Council tiene un enfoque completamente diferente porque tienen empresas muy importantes detrás y es un enfoque diferente. Yo lo respeto, no que somos guapos nosotros, feo ellos, al revés, simplemente es una elección que ha hecho Dama en su día. Vale, pues si queréis comparto pantalla yo, pues van a ser nada, simplemente 10 minutos. Vale. Bueno, yo voy a hablar un poco dentro de todo lo que es el framework de Dama, más centrándome en la parte de gobierno. Michele nos ha dado un overview un poco más genérico de lo que es el framework de Dama, pero si os fijáis, tal y como comentaba Michele, dentro de esa rueda de Dama que establece las diferentes prácticas de gestión de datos, sitúa el gobierno del dato en el centro. Y si nos fijamos en el DMBOK 2, hay una serie de frases que, bueno, que nos hacen ver la importancia que tiene el gobierno del dato dentro de este framework. El DMBOK define el gobierno del dato como el ejercicio de autoridad y control sobre la gestión de los activos de datos. Además, indica que la función de gobierno del dato guía el resto de las funciones de gestión del dato, que va enlazado a lo que comentaba Michele de que no hay gestión de datos sin gobierno del dato. El propósito del gobierno del dato es asegurar que los datos están gestionados correctamente de acuerdo a las políticas y mejores prácticas definidas, que es una de las fases, una de las actividades primordiales dentro de lo que es el gobierno del dato. Para esto, el gobierno del dato en lo que se centra es en cómo se toman las decisiones, ¿vale? Y es muy importante apoyarse en personas y procesos, mucho más que en la tecnología. Por eso el gobierno del dato es algo que va muy de la mano de políticas, procedimientos, prácticas de administración de datos y, sobre todo, muy importante, gestión del cambio, ¿vale? Porque el gobierno del dato es algo que tiene que trascender a toda la organización. Si nos seguimos fijando en el framework de Dama, hay diferentes gráficos que, bueno, siguen resaltando un poco la figura importante del gobierno del dato. Por ejemplo, aquí que representa las dependencias de las distintas áreas funcionales, las que veíamos antes, vemos que el gobierno del dato está en la base de todo lo que se quiere construir dentro de la cadena de valor de la gestión del dato, ¿no? Y ese gobierno del dato se podría decir que es, pues bueno, esa primera parte, esa primera base sobre la cual luego se van a ir construyendo las siguientes prácticas de gestión del dato. Dentro del gobierno del dato, pues podemos ver cómo se agrupan, por ejemplo, la parte de metadatos, la parte de seguridad, arquitectura de datos y datos de referencia. Hay otra visión
que es la de las funciones de gestión del dato, ¿vale? Si antes veíamos las áreas funcionales y las dependencias entre sí, ahora vemos las funciones dentro del gobierno del dato. Pues vemos que aquí se le da la vuelta a la tortilla. Es decir, dentro de las funciones de gestión del dato, el gobierno del dato se sitúa arriba del todo dentro de esa capa de supervisión e incluye ese tipo de actividades como estrategia, valoración de los datos, establecimiento de principios y ética, políticas y administración. Sobre todo, muy importante, la parte de cambio cultural, porque es algo que tiene que estar sellado a fuego en la organización. Es algo que tiene que trascender a cualquier área dentro de toda la organización. Y por último, la rueda que veíamos antes de Dama, pues bueno, tiene una versión evolucionada que, si nos fijamos también, sigue colocando el gobierno del dato en una parte prioritaria dentro de lo que es toda la gestión de los datos, ¿vale? Y todas las actividades todas las prácticas de gestión de los datos. Por lo tanto, este tipo de gráficos que están dentro del DMVOC nos dan una visión de lo importante que es el gobierno del dato para Dama y para su framework. Pero, ¿qué actividades y entregables son las que se definen dentro del framework para el gobierno del dato? Dentro del framework, dentro del DMVOC, hay un capítulo específico de gobierno del dato y se definen una serie de actividades y entregables. Para mí, los más importantes, bueno, en cuanto a las actividades, podemos hablar de la evaluación de la situación actual, levantamiento de necesidades e identificación de casos críticos, el típico assessment, ¿vale? Que muchas veces yo he visto que se olvida el assessment y directamente, venga, vamos a implementar gobierno del dato. No, primero hay que saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir y, sobre todo, cuánto nos va a costar. Después, una vez que tenemos ese escenario claro, definir la estrategia y el framework operativo centrado en casos de uso, porque tampoco puedo intentar abarcar todo sin centrarme en casos de uso específicos. Una vez que ya tengo esa estrategia, ese framework definido, tengo que empezar con la gestión del cambio, tengo que establecer planes de comunicación, tengo que establecer una cultura del dato, formación, creación del glosario de negocio para tener esa capa semántica única, ese lenguaje común y, sobre todo, cómo voy a coordinar desde el área de gobierno del dato con todas las áreas, porque el área de gobierno del dato tiene que ser un facilitador para que se implemente ese gobierno del dato en toda la organización. Y, por último, que es donde yo creo que más he visto a las organizaciones fracasar en el gobierno del dato, es en la operativización del modelo. Porque muchas veces al final se hace un assessment muy bueno, se hace una definición muy buena. Y cuando se está con la gestión del cambio, cultura del dato y todo esto, se pierde el punto de vista de que el gobierno del dato no puede venir a romper por completo el día a día de la organización, sino que tiene que integrarse de la forma menos invasiva con todos los procedimientos operativos y todos los procesos de negocio de la organización. Y es ahí, en esa operativización del modelo, donde suelen fallar las iniciativas de gobierno del dato. En cuanto a entregables, pues bueno, podemos detallar el plan estratégico y roadmap, una serie de principios, políticas y procesos que aplicarán luego para las demás prácticas de gestión del dato, el framework operativo con los roles de gobierno, ese glosario de negocio y el cuadro de mandos para poder hacer un seguimiento de las actividades de gobierno del dato, un plan de gestión del cambio con comunicación y formación adecuadas y luego también, muy importante, ese set de buenas prácticas o de guías para poder facilitar a luego los stakeholders la implementación del gobierno del dato, ¿vale? En su día a día. Porque no existe el libro blanco de, oye, si tú sigues estos pasos, A, B, C, D, como si fuera una guía de usuario de una herramienta, lo vas a hacer bien. No, al final esto va mucho más de ver cómo se comporta la organización en base a esas cosas que estamos intentando implementar y ver cómo traccionamos con ella. Es gestión del cambio puro y duro, ¿vale? Para poder llevar a cabo el gobierno del dato, la implementación del gobierno del dato, pues contamos con diferentes mecanismos y herramientas, ¿vale? Que también se incluyen dentro de esta visión de gobierno del dato en el eje de gobierno del dato dentro del framework de DAMA. Aquí arriba, por ejemplo, vemos lo que serían los roles, todo lo derivado con la configuración de ese modelo de gobierno. Los roles, las funciones, los permisos. Cuando hablamos de roles, el propio DMVOC establece una serie de roles, ¿vale? Pero tampoco dice estos tienen que ser los roles sí o sí. Al final los roles hay que adaptarlos a la organización. Puedes tener data owners, data stewards, el data steward puede ser de negocio, puede ser técnico,
puedes tener un CDO, puedes tener un Chief Analytics Officer, puedes tener el área de legal o de compliance. Todo depende de la organización, de las necesidades que tenga que cubrir y de sus objetivos. ¿Qué es lo importante? Que ese modelo de gobierno basado en roles sea muy configurable y que sea flexible y se pueda adaptar a la necesidad de la organización en cada momento. También dentro de este modelo de gobierno se suelen definir las unidades de negocio, los dominios de datos y las áreas transversales, ¿vale? Para enlazar en bloques funcionales lo que sería luego la gestión dentro de cada uno de los bloques desde el punto de vista de negocio. Se suele definir un metamodelo. Nosotros, por ejemplo, el metamodelo lo vemos como contenedores con entidades de diferentes tipos, atributos que están asociados a esas entidades y luego relaciones entre ellos. Al final se trata de montar un mapa semántico de la organización de los datos desde el punto de vista más de negocio, más de gobierno. Y luego, por último, también dentro de lo que sería el Business Glossary, definir la ontología, que va muy alineada con el dominio de los datos, definir las taxonomías, que no dejan de ser atributos asociados a estas entidades, taxonomías, por ejemplo, de seguridad o taxonomías, por ejemplo, de sensibilidad del dato, taxonomías de regulación, si tiene que cumplir con GDPR o lo que sea, y metadatos de referencia, que al final no deja de ser esos catálogos de valores que van a estar disponibles para que cuando los usuarios empiecen a interactuar con el gobierno tengan siempre esa lista a la que pueden acudir para ver, oye, qué metadatos de referencia son los que tengo que poner son los que puedo utilizar en estos atributos, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista de herramientas, también vemos que aquí el DMBOK establece websites que podríamos verlo como pues, portal de datos o un portal de publicación, portal donde se cuelgan las políticas, donde se cuelgan los procedimientos. Al final, esto va mucho de transparencia y comunicación, ¿vale? Para que todo el mundo sepa cómo tiene que interactuar. La parte de Business Glossary, que nosotros entendemos como un Business Glossary de nueva generación, es decir, no un inventario de términos y ya está. No, al final es lo que hablábamos de montar ese mapa semántico, algo que se acerque mucho más a la visión del dato desde el punto de vista de negocio y funcional. Lo que serían herramientas de workflow, que también es lo que comentaba Miquele antes. Por detrás del gobierno del dato hay un BPM. O sea, tiene que haber un BPM que te dé la capacidad de montar tus procedimientos en base a toma de decisiones, en base a esos roles, en base a las acciones que se están lanzando y quién tiene que decidir cada cosa y quién tiene que aprobar cada cosa. Para eso se necesita un BPM porque son procesos de negocio. Luego también herramientas para gestión de documentación, pues toda la gestión de las políticas. Nosotros incluimos, por ejemplo, el tema de los contratos de datos aterrizados a las políticas de uso de la información. Y luego, por último, esos cuadros de mandos de gobierno del dato, pues para poder medir, para poder generar unos KPIs, unas métricas y para poder medir a lo largo del tiempo qué impacto está teniendo la aplicación de diferentes mecanismos de gobierno del dato en la organización o si estoy teniendo éxito con mi iniciativa. Gobierno del dato versus gestión del dato, que esto es algo que muchas veces se tiende a confundir. Dama lo deja muy claro. Supervisión versus ejecución. El gobierno del dato va de supervisión y la gestión del dato va de ejecución. Y pone un ejemplo. Igual que un auditor, por ejemplo, controla los procesos financieros, pero no ejecuta la gestión financiera, pues el gobierno del dato asegura que los datos son gestionados correctamente, pero no ejecuta las actividades de gestión de los datos. Es decir, el gobierno del dato no es responsable de hacer una ETL, de montar un reporte, de ejecutar unas reglas de calidad, de limpiar unos datos, de montar una base de datos. No, el gobierno del dato es responsable de supervisar que esas cosas se están haciendo conforme a las políticas y los procedimientos definidos, ¿vale? Por lo tanto, el gobierno del dato representa una separación inherente de responsabilidades entre supervisión y ejecución. Y para nosotros es muy importante que se desligue el gobierno del dato de la tecnología que hay por detrás que da soporte al resto de prácticas de gestión del dato, como bases de datos, como herramientas de explotación, como herramientas de ETL, como herramientas de calidad, etcétera. Y esto lleva a la visión o el enfoque metadata-centric, que para poder hacer un gobierno del dato que no dependa de la tecnología ni de las tecnologías que están encargadas de cada una de las fases o de cada una de las prácticas de gestión del dato, nos tenemos que apoyar en la gestión agnóstica de los metadatos.
Porque los metadatos es ese lenguaje común universal que va a poder romper las barreras entre tecnología y negocio, entre diferentes áreas, entre diferentes departamentos. Porque los metadatos nos van a explicar los datos y nos lo van a poder explicar desde multitud de puntos de vista. Desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de auditoría, y los metadatos son los que además nos van a facilitar poder integrar las diferentes áreas de gestión del dato entre sí, con ese gobierno del dato en el centro, ¿vale? Además, se entiende el gobierno del dato como el enganche de diferentes procesos, tecnologías y visiones del dato. Todo esto poniendo el metadato en el centro y haciendo un gobierno de los metadatos, ¿vale? Muy importante, como conclusiones de la sesión de hoy. El gobierno del dato no puede ser implementado de la noche a la mañana. No es un proyecto finito, es una iniciativa transformacional, con un fuerte componente de gestión del cambio y cultural. Es algo que tiene que trascender a toda la organización. Por lo tanto, requiere planificación, no solo por el cambio organizacional, sino porque incluye muchas actividades muy complejas que necesitan ser coordinadas entre sí. Fijaos en la rueda de dama. Si estamos hablando de que hay 12 prácticas de gestión del dato y el gobierno está en el medio, tiene que coordinar todas estas actividades. Es mucho mejor crear un roadmap de implementación que vaya ilustrando los diferentes periodos de implementación, las relaciones entre las diferentes actividades y cómo se va acometiendo todo esto. Pero para poder implantar, para poder ejecutar este roadmap, es muy importante identificar las prioridades, porque al ser algo muy complejo, en cualquier momento se nos puede desviar. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esas prioridades, ese objetivo y, sobre todo, esas métricas que nos van a poder medir los resultados de lo que estamos haciendo, ¿vale? Si tenemos que dejar cosas por el camino en el viaje del gobierno del dato, que seguramente las tengamos que dejar, es mucho mejor centrarnos en las prioridades y en los objetivos finales y luego ya podremos ir incorporando otras. Esto no lo dice Dama, pero es algo que a mí me gusta siempre remarcar. Una implementación escalable e iterativa basada en casos de uso acotados maximiza las probabilidades de éxito y, sobre todo, reduce la frustración potencial en los equipos involucrados. ¿Por qué? Porque el pastel es tan grande que si te lo intentas comer todo de vez, te empachas. Entonces, es mucho mejor ir poco a poco, sentando las bases, dando pasos firmes y seguros y a partir de ahí ir escalando e ir iterando, ¿vale? Para ir haciendo todo el gobierno del dato al resto de la organización. Y como último y muy importante, aunque siempre digo que va en contra de mis objetivos como vendor de tecnología, es que en el tema del gobierno del dato la tecnología no es la clave. La tecnología debe ser entendido como un facilitador y un acelerador para el gobierno del dato, pero no resuelve las necesidades básicas. Es decir, yo quiero hacer gobierno del dato, me compro una herramienta de gobierno del dato y ya está. No, no funciona así. El gobierno del dato necesita estrategia, personas y procesos. Y la tecnología, obviamente, va a facilitar y va a acelerar todo el proceso, toda esa gestión del cambio. Pero solo la tecnología por sí misma, por mucha inteligencia artificial y mucho machine learning que haya, no te resuelve los problemas de gobierno del dato. Bueno, y pues hasta aquí un poco la presentación. No sé si se ha compartido la pantalla. Sí, sí. Antes vimos la presentación perfectamente. Ahora estamos mirando nuestras caritas. Vale. Bueno, veo que hay aquí algunas preguntas. Juan Vidal pregunta, reformulo mi pregunta. Pregunto por una funcionalidad que automatice con la mínima intervención manual unir términos de negocio con el campo que guarda la métrica en la base de datos. Ahí por ejemplo, tenemos las soluciones que comentaba antes de gobierno del dato. Todas ahora están intentando incluir algoritmos de inteligencia artificial para este tipo de casos de uso, ¿no? Por ejemplo, casos de uso de proponer tags, casos de uso de relacionar términos de negocio con objetos del data catalog, casos de uso de identificar patrones en los metadatos o a través de un profiling de datos poder decirte, oye, pues este dato se parece mucho a este otro, igual el metadato que tienes puesto para aquí también lo deberías de poner aquí para identificar duplicados.
todas estas soluciones están intentando sacar algún tipo de caso de uso orientado en ese aspecto, ¿vale? Yo creo que todas están muy verdes. Incluso, o sea, Anjana Data en este término, en la parte de inteligencia artificial, está verde, estamos muy verdes. Pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos un roadmap para orientarlo en base a esos casos de uso, ¿vale? Y creo que el resto de las soluciones también van un poco por ahí. No sé si con esto he resuelto tu duda, Juan. Yo hay una pequeña intervención. Existen muchos de estos tools que chupan los metadatos y tal, pero siempre hay que mirar lo que traen, porque no nos puede, a ver, imaginar una empresa muy grande con despliegue de mucha fuente de datos, utilizar una herramienta como esta nos acelera, pero ojo, no nos soluciona. O sea, nos puede servir para dar un primer paso. Luego, a partir de allí, hay que meterse a mirar metadato por metadato, ver lo que hay dentro. Eso es, al final, este tipo de soluciones que incluyen inteligencia artificial o demás, al final siempre tienen que tener una validación por parte de un humano, porque no te puede, o sea, es impensable ahora mismo que diciéndole a un algoritmo de inteligencia artificial, toma, estas son mis tablas y este es mi business glossary, relacióname los términos de negocio con los conceptos de las tablas. Es imposible, es imposible. Hay técnicas de machine learning que van aprendiendo conforme el usuario va dando OK o KO a ciertas propuestas. Hay técnicas que se basan en patrones de los datos, que hacen procesamiento del lenguaje natural, etc. Hay ciertas técnicas, pero algo que tú pongas y que directamente le des al botón y funcione, eso no existe. No existe. ¿Vale? Comenta Luis Freitas. El caso de que una empresa no tenga la capacidad de crear un cargo de CDO, ¿el CFO puede ser el mejor sponsor? Al final, lo del cargo, para mí, es un título, es un nombre. Las funciones del CDO son las que alguien tiene que hacer sí o sí. También creo que si ese cargo del CDO no está representado y además no tiene el suficiente cargo, o sea, el suficiente nivel dentro de la organización, el gobierno del dato va a fracasar. Porque los otros van a tener siempre... Sin un C-Level, sí, dime. Sin un C-Level ningún proyecto de gobierno puede arrancar ni puede llegar a ningún sitio. O sea, si un CFO no entiende la importancia del gobierno de los datos, apaga y vámonos. Eso sí, no existe un CDO, pero existirá un CIO. Ojo, porque para un CIO explicarle que la infraestructura tecnológica es una commodity para los datos es complicado. Sí que hay CIO que asumen el cargo de CDO, dándole formación y tal, pero tiene que ser un C-Level. Sin un C-Level, repito, apaga, vámonos, porque la gente solo va a ver la factura de bolsa de hora, va a ver despliegue de herramienta y dice, sí, pero ¿todo esto a qué sirve? A ver, en un primer momento, cuando había que poner el compliance, pasó el tema de Basilea, de Solvency, era, entre comillas, muy fácil ir a hablar de gobierno del dato porque había una fecha y había que cumplimentar cierta regulamentación. El problema es ahora, porque muchas grandes empresas se han dotado de herramientas para cumplir esta parte, pero algunas han progresado, porque la data governance es un proceso continuo, lo que decía Mario, no es un programa que empieza y acaba en un sitio. Y conlleva un cambio cultural muy importante, que si la empresa no lo entiende, repito, apaga, vámonos. Bueno, veo que hay muchas preguntas y que además se nos acaba el tiempo, entonces, si os parece, vamos a recoger esas preguntas y las contestaremos por email, ¿vale? A las personas que las están haciendo. Incluso podemos hacer, Mario, un artículo LinkedIn donde recopilar estas preguntas y contestarla, y así todo el mundo puede verla allí. Casi todos tenemos LinkedIn y es una buena fórmula de hacerlo. Así que entre los dos nos ponemos ahí y contestaremos. Bueno, señores, gracias. Gracias, Mario, por tu... Muchas gracias, Michele, por tu intervención. Muchas gracias también a todos los participantes. La verdad es que, bueno, hemos mantenido más de 70 asistentes durante toda la sesión, por lo cual está
estamos muy contentos, está muy bien. Y pues nada, animaros a que os sigáis apuntando a los webinars de Anjanadata, que bueno, como sabéis, vamos a seguir haciendo cada 2 miércoles, hay alguno que será cada miércoles y sobre todo pues un poco lo que nos mueve esto es pues divulgar ese conocimiento, compartir experiencias, tener unas diferentes visiones del gobierno del dato y bueno, vamos a ir trayendo también invitados que pronto pues iremos desvelando, ¿vale? Muchas gracias y que paséis una buena tarde. Hasta luego.